Política hago siempre, pero no enfocado a la función pública, nada. Estoy en una Política, en una no fase... de políticos. Exactamente. Ajá. Digamos, estoy más en una fase de tratar de colaborar en la construcción de algo que nos permita salir de una encerrona compleja que está la Argentina. Nuestro país se metió producto de una horrible performance de sucesivos gobiernos en una lógica de pensamiento único muy nociva. Entonces, sinceramente yo no tengo, digamos, una buena expectativa respecto de lo que pueda suceder en los próximos tiempos en la Argentina. Me parece que este modelo de exclusión no cierra con la cultura nacional, no tiene que ver con nuestra historia. Me parece que hay que hacer algo diferente, pero fue tan malo lo de antes que inhabilitó cualquier alternativa a lo que hoy se está haciendo. Entonces, en la Argentina somos muy como adictos al pensamiento único, ¿no? En una época la agenda del kirchnerismo, aquel que no la seguía era un traidor a la patria, hoy prácticamente también, del otro lado del mostrador. Eso estaba sintetizado en el vamos por todo, por ejemplo. Exactamente, entonces eso nos ha hecho mucho daño a la Argentina y creo que hoy pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tratando de colaborar humildemente del lugar que puedo en tratar de ir juntando un rompecabezas en términos primero de pensamiento, en términos de construcción de un proyecto común de Argentina y luego obviamente de las mujeres y los hombres que puedan o podamos llevar adelante ese cambio que necesitamos en el país, ¿no? Ahí hablando, sí, de la política Sí, correcto. en serio. Ahora, yo lo que me pregunto, ¿solo pasa en la Argentina? ¿No está pasando también en estos Pasa lugares, en todo el mundo eso. en esta época? La Argentina es parte del mundo, aunque nosotros nos creemos que somos únicos e irrepetibles. El sistema representativo clásico explotó en el mundo. O sea, la lógica de la democracia estrictamente representativa, no digo se terminó, pero está herida de muerte en el mundo. Estamos en una fase exploratoria en donde en el mundo estamos viendo de qué manera podemos reconducir la lógica de representación democrática hacia algo que tenga que ver con la lógica de funcionamiento. Esto ya se ha estudiado y se viene estudiando hace mucho tiempo. Históricamente siempre la toma de decisiones en la política, digamos, en la vida pública, estuvo condicionada por quienes eran los generadores de bienes y servicios en una sociedad determinada. O sea, ¿quiénes ponían la plata? Históricamente el que ponía la plata mandaba. En la época del Homo sapiens era el más fuerte. Cuando vino la revolución agrícola hace 12.000 años pasaron a ser los reyes porque eran los dueños de la tierra. En el momento que vino la revolución industrial a los 30 años se cayó la monarquía. ¿Por qué? Porque ¿por qué los reyes iban a seguir dando órdenes en un mundo que producía bienes y servicios por otro lado? Hoy 2/3 de la economía global es economía del conocimiento. Hoy la lógica de funcionamiento de la economía no responde al viejo modelo del fordismo industrial. Ahora, el problema es que en la Argentina, en los últimos 40 años, para poner una medida, ¿no? Se dice que gana las elecciones el que tiene más plata, propia o ajena, en el sentido que también se analiza que quien está en el poder tiene más facilidad para acceder a fondos. Se utilizaron muchas veces fondos públicos para ganar una elección, para sostenerse. Es correcto, hasta la gente se harta y los echa, como nos ha pasado. O sea, en definitiva, hoy, y creo que una de las cosas de esta crisis de representación va empujando, por ejemplo, a reformas en los sistemas electorales, porque ya les cuesta cada vez más a la vieja política sostener formatos que distorsionan claramente la representación real, o sea, desde la vieja ley de lemas, pasando por la lista sábana tradicional y toda esa historia, cada vez es más difícil sostener para aquellos que creen que pueden seguir sosteniendo esa lógica. Entonces, en alguna medida yo creo que es una evolución que estamos teniendo. El problema es que todavía los sistemas políticos en Occidente, donde hay una democracia mucho más a flor de piel, digamos, por no decir otra cosa,
O al menos por obviamente, tradición. claro, pero no, lo que pasa es Sí, que además partidocracia. hay una democracia más democrática, por decirlo de alguna manera, cuesta mucho más esos acuerdos. Esto me lleva a plantear algo, Juan Manuel, que en una de esas me retrotrae al kirchnerismo. Durante el kirchnerismo, la discusión central era prácticamente el poder representativo y el poder corporativo de los grandes grupos empresarios. ¿Se sigue sosteniendo eso y los grandes grupos empresarios están atrás del sostenimiento de estos nuevos modelos? ¿Hay que esperar que se desgasten estos modelos o se puede reconstruir? No, claramente hoy hay un gobierno que responde ya no con sutilezas, sino ideológicamente validado al servicio de los grandes grupos económicos. O sea, funciona con esa lógica. El famoso tema de una sociedad sin Estado, regulada solamente por el mercado y demás, naturalmente es la lógica de imperio de los grandes capitales. Es una cuestión de sentido común. Bueno, ellos son los que gobiernan hoy en la Argentina y por primera vez lo hacen con el voto popular, porque muchas veces eso sucedió por la tangente que entraban por otro lado. Ahora la gente votó eso. ¿Por qué? Porque se hartó de un progresismo berreta que lo único que hacía era discurso, pero que en definitiva, en el mejor de los casos, hizo un capitalismo de amigos. ¿Te ha incluido ese progresismo berreta en tu gestión? Mira, yo combatí contra eso. Lo que pasa es que en las provincias, lamentablemente, no tenés herramientas de política económica. O sea, el problema de la Argentina es que hasta que nosotros no podamos tener realmente un modelo desarrollista que pueda avanzar hacia una evolución basada en el desarrollo económico, por cierto, eso traiga progreso social, todo lo demás va a ser cuento. Y el problema que hemos tenido en muchos años es que detrás de ese relato se terminó generando un asfixiamiento a los sectores productivos, se terminó generando una contradicción terrible entre el mercado y el Estado, que eso hizo mucho daño. Bueno, hoy el camino de solución frente al fracaso de eso es prácticamente la abolición del Estado. A mí me parece que es erróneo. Así como el anterior camino era erróneo, este también es erróneo. Y no es estar en el medio. La Argentina venía por la banquina de la izquierda y pegamos un volantazo y nos fuimos a la banquina de la derecha. Yo lo que estoy planteando es probemos por el pavimento. Esto es muy parecido a lo que se proponía en el 2019. ¿Te acordás? ¿La ancha avenida del medio? Sí, pero que en realidad es ir a un lugar distinto, porque el problema es el modelo, entre comillas, progresista que se quiso plantar en la Argentina, lo que trajo, en definitiva, más allá de buenísimas intenciones, fueron 20 años de estancamiento económico. Entonces, frente a eso, hoy se planta un modelo claramente liberal, fuertemente, digamos, antiestatista, en una Argentina que tiene en el constitucionalismo social la base de su funcionamiento como sociedad. Entonces, nosotros tenemos un contrato social como país, como nación, como sociedad, que está plantada en eso, e inclusive para aquellos que plantean peronismo, antiperonismo, eso es previo a la propia existencia del peronismo. Nosotros después los peronistas nos creemos que somos los dueños de la justicia social, eso no es técnicamente cierto. O sea, ya el constitucionalismo social empieza en México en el 17, en la reforma universitaria en el 18, acá en la Argentina, sigue con la constitución de Weimar en Alemania. O sea, el mundo caminó para ahí. Nosotros en la Argentina, las políticas nuestras vienen después del Martes Negro del 29 americano. O sea, entendamos que llevamos más de 100 años en el mundo trabajando en lo que significa un Estado articulador. El problema es que en la Argentina durante mucho tiempo lo hicimos todo mal. Entonces la respuesta no es porque lo hiciste mal rompe todo, no, lo hagamos bien. Ahora, el tema ese es mi camino. Lo que yo escucho que vos planteás me parece que es en términos de gobierno. Ahora, la cuestión es ir a los sistemas electorales, porque en la cuestión de elecciones, hoy lo que paga, por no decir garpa, en el vocabulario vulgar,
es justamente polarizar. Correcto. Es ¿Cómo súper superás atractivo, eso? claro, es que eso es genial. Es súper atractivo lo que están haciendo. Pero a la vez es fuertemente nocivo para la gestión. Entonces, en definitiva, lamentablemente es prueba y error. Y lamentablemente digo, va a ser el mal resultado el que va a llevar a que la gente vaya a otro lugar. Dios quiera que le vaya bien. Pero lamentablemente, este modelo es un modelo que plantea que le puede ir bien en la macro a algunos y le puede ir mal a la mayoría. Y eso no es que te vaya bien. Ese es el problema. Vos sabés que uno de los planteos que suceden acá de prueba y error, recupero algo que también antes lo había planteado como pregunta, es decir, ¿hay posibilidades de construir algo antes de que esto fracase, antes de que entremos como un error? Porque el problema es que cuando se cometen esos errores, que lo pague la gente de abajo. Es correctísimo. Hay, en teoría sí, yo traté de hacerlo y me fue mal, debo ser honesto, no pudimos, nos salió mal. Bueno, errores propios, habilidad de otros, lo que sea, todo junto, metido todo en una ensaladera, el resultado es que no se pudo. ¿Hay que tratar de hacerlo? Sí, hay que tratar de hacerlo. Específicamente, una de las herramientas económicas que tienen los gobiernos provinciales es la coparticipación. Vos hiciste una avanzada muy importante con la convergencia. Correcto. Yo en realidad me parecía una buena idea en su momento. Ahora, fracasó estrepitosamente. ¿Por qué? Porque la concentración, la Argentina ha ido concentrando poder de una manera brutal en Buenos Aires, en la zona del conurbano de Buenos Aires, de manera tal de que hemos prácticamente dejado de existir desde las provincias. Entonces la Argentina tiene que ir a una profunda rediscusión en ese sentido. Y ese es el gran debate que nos debemos los argentinos. Si no, esto no es sustentable. No podemos seguir sosteniendo dos modelos de país prácticamente diametralmente opuestos. Y esto cada vez se va profundizando más porque el centralismo no empezó con este gobierno. Pero claramente se profundiza aún más. O sea, estamos viendo que este gobierno ha generado ya un nivel de centralismo tan grande que ya hasta te disolvió el Ministerio del Interior, ya cosa emblemática, pero no es anécdota. Pero digo, de ahí para atrás, el gobierno de Fernández ya había sido más unitario que el gobierno de Macri. El de Macri había sido más unitario que el de Cristina. O sea, y todo venía así. Entonces, el problema en la Argentina es que hay que romper ese círculo vicioso. Y la única manera de hacerlo es haciéndonos oír desde las provincias, tratando de trabajar juntos, porque claro, como hasta ahora algunos podían hacerse socios del poder central de alguna manera, entonces la lógica de una discusión federal no era tan necesaria. Hoy cada vez quedan menos herramientas para construir esas sociedades. Así que puede ser que hoy se pueda construir un proyecto federal en serio en el país. Yo creo que puede ser. En el 2015 apoyaste la candidatura presidencial de Scioli. Correcto. En el 2019 no, y vino polarización. Sí. En el 2023 apoyaste a Massa. Sí. ¿Scioli y Massa te decepcionaron? Ojo, quiero ser claro, a Massa lo apoyé en segunda vuelta, porque en primera vuelta ni lo voté. Lo que pasa es que tenemos que entender lo que significa la segunda vuelta. En la segunda vuelta vos tenías que votar o a Milei o a Massa. Y si me volvés a poner esa disyuntiva, vuelvo a votar a Massa para no votar a Milei. Que quede claro, porque eso es segunda vuelta. Yo jugaba a otra cosa, quise construir igual que en el 19 y no pudimos una alternativa que nos saque de ese lugar. Donde estaba Massa también. Sí, pero bueno, después Massa terminó yéndose con el kirchnerismo. Pero bueno, en ese sentido, yo sigo pensando que es por ahí. Ahora bien, cuando llega la segunda vuelta, y en el 15 era Macri o era Scioli, me volví a llevar al 15 y vuelvo a votar a Scioli porque tenía claro que mi camino no era por donde planteaba Macri. Bueno, de hecho, creo que la historia demostró que algo de razón teníamos. Bueno, hoy pasa lo mismo. Hoy Scioli es el primer converso de la libertad de Avanza. Bueno, pero por eso digo, volvamos a los escenarios de primeras y segundas vueltas y volvamos a esa historia del contexto. En ese momento hablamos de un candidato del peronismo en contra
de Mauricio Macri. Yo en ese sentido tengo claro, después la conducta personal de los dirigentes habla por sí solo, yo ya no tengo por qué hablar de otro cuando ya otros hablan por sí mismos, de sí mismos, ¿no? Hablando de contexto, esta cuestión de ir ni por la banquina de la izquierda ni de la derecha, abrir los brazos y ir recogiendo lo que hay en el medio. Hoy lo escuchaba el Cuervo Larroque y decía algo parecido a esto. ¿Cuáles son los límites? ¿Los límites son el kirchnerismo o hay sectores del kirchnerismo que pueden entrar en ese abrazo? ¿Sabes qué? El límite es qué modelo de país queremos. Digamos, si yo hoy, por ejemplo, se está discutiendo la privatización de algunas empresas públicas que para mí hacen a la identidad nacional. Aerolíneas. Entonces, Aerolínea Argentina, Radio y Televisión Argentina, y algunas otras Correo. que tienen que ver, exactamente, que tienen que ver con la esencia de la identidad nacional. O sea, sentarte a discutir la rentabilidad de una empresa que hace al progreso y al desarrollo económico es evaluar la rentabilidad de un martillo sin pensar que es una herramienta para clavar clavo y construir un edificio. O sea, es una mirada tan chiquitita que es muy compleja. Pero digo, vuelvo al ejemplo. Frente a ese desafío, ¿quiénes más apoyen esa idea de país? A mí me tiene sin cuidado. Lo que quiero es que seamos la mayor cantidad posible para evitar que eso suceda. Por eso digo, empezar a pensar más en las ideas que en las personas. Yo quiero que discutamos un modelo de país, no si es Juan, Pedro, María. Me tiene sin cuidado quienes sean, porque creo que en definitiva ese tipo de mirada nos llevó al lugar en donde estamos ahora. Entonces, dejemos de la historia de la personalización de la política hace que un pibe que era candidato a presidente peronista termina siendo funcionario en gobierno liberal. O sea, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra, pero es producto de justamente una sistemática destrucción de los principios, de la doctrina, de la ideología, de todo, y que te lleva a este lugar en donde da la sensación que es todo lo mismo. Para mí no es todo lo mismo, por eso no estoy metido en ningún cargo público, por eso no me quiero meter en todo ese revoleo. ¿Por qué? Porque creo que debo aportar desde el lugar que yo pienso y siento, ¿no? ¿Tampoco en una candidatura el año próximo? No, no tengo ¿Qué vocación. La verdad es que, ¿sabes por qué? Por lo mismo que te digo. Yo quiero colaborar en la construcción de esto grande que pueda cambiar la Argentina. Si eso grande empieza siendo tan chiquitito que tu candidatura, ya no construiste nada. Estás yendo por la tuya. Y la verdad es que digo, ya nos corramos del servicio público y del patriotismo. Vamos a la cuestión estrictamente práctica con la sinceridad que siempre hemos hablado. Te vas a meter en un lugar en donde no vas a poder cambiar las cosas solamente para que te puteen y ser parte de un sistema que hace cosas en las cuales vos no creés. Yo en eso no me meto. Por eso digo, estoy trabajando en la construcción de algo que supere esa posición. En el marco de ese trabajo, el gobernador Sáenz planteó un documento que no solo lo firmó Sáenz, lo firmó Juan Carlos y lo firmaste vos. Sí. ¿Qué aporta? Esencialmente, hoy, frente a la situación en la que estamos, esto es como, valga el juego, es, viste, las estafas colectivas, las acciones de clase que se llaman en derecho, en donde vos tenés 200 estafados, 200 damnificados. Si cada uno de los 200 va con un abogado, les va a ir como el culo. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tratar de unificar personería. Bueno, ¿quién nos representa hoy a los salteños? El gobernador Sáenz. Bueno, que vaya él en nombre de todos nosotros a pelear por lo que nos corresponde a los salteños. Para mí es así de sencillo. Me queda la última. Bien. Y básicamente tiene que ver con esto de la ley de bases, pero quiero dar una vuelta de tuerca más importante. A nosotros nos representa, a los salteños, el gobernador. Los diputados, ¿a quién representa? ¿Están conformes con lo que votaron los diputados en la ley de base? Mirá, bueno, votaron cosas diferentes, pero en lo personal tengo la suerte de haber sido diputado nacional y gobernador. Como diputado nacional tuve 2 mandatos, nunca nadie me dijo lo que tenía que votar. Y como gobernador nunca le dije a ningún legislador lo que tenía que votar. Espero que siga siendo así.